Tal? Muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar sobre la protección de datos personales entre la vida privada y el derecho a la salud. Yo soy Mónica López, soy la responsable académica de High Potential Development Center de la UP y pues es un gusto que hoy nos preguntemos sobre este tema, ¿no? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ceder en nuestra privacidad? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a una intromisión sistemática de la vida privada por parte del gobierno con el pretexto de procurar el derecho de todos a la salud? Si te gustaría o no que el Estado conozca tu ubicación de manera permanente para optimizar la movilidad y así evitar contagios. El desafío de esta protección de datos pues no es menor, es de lo que el doctor Guillermo Tenorio nos va a hablar en un momento. Quiero presentarlo. Él es doctor en Derecho, catedrático, escritor y articulista, ¿sí? Tiene la licenciatura y el doctorado en Derecho por la UP. Y actualmente es el director de la licenciatura en Gobierno de la Escuela de Gobierno y Economía de la UP también. Es presidente de la Fundación para la Cooperación Iberoamericana de Transparencia y Acceso a la Información, que tiene presencia en 14 países de la región. Y pues además se desempeña como consultor independiente en materia de protección de datos desde hace más de 10 años y es consejero de la firma LexInf SC, autor, coautor y editor de 15 libros en materia de libertades informativas y protección de datos. También pues es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, conferencista y profesor en distintas universidades de Iberoamérica. Para nosotros pues siempre es un honor tenerlo aquí. Y pues en High Potential Development Center también es profesor de uno de los, del programa de privacidad de datos. Entonces, Guillermo, pues yo te cedo la palabra y esperemos que pasemos un rato muy agradable. Muchas gracias, Mónica. Muy agradecido por la invitación. Voy, si me lo permiten, compartiendo mi pantalla para que todos ustedes la puedan ir viendo. Creo que en este momento ya todos la ven. Y pues me da muchísimo gusto estar con ustedes, muy agradecido con el HypoDeck por la invitación y por animarse a impulsar el tema de la protección de datos y de la defensa de la vida privada, que aunque ustedes no lo crean, pues es uno de los derechos que hoy más amenazados se ven después y que seguramente estará amenazado después de estos días de pandemia. He llamado de manera muy sugerente esta presentación que tengo con ustedes, la protección de datos personales entre la vida privada y el derecho a la salud, un poco para sugerir o hacer de manera sugestiva, pues este posible, ya veremos si es real o no, colapso entre el derecho a la salud y la vida privada. Ya lo adelantaba Mónica, queremos decir fundamentalmente qué tanto estamos dispuestos a sacrificar ese espacio reservado, ese espacio cuasi sagrado que tenemos cada uno de nosotros, llamado derecho a la vida privada, llamado intimidad, por esa defensa que hoy ha puesto en jaque a la humanidad, llamado salud. Entonces, yo lo que les quiero proponer es que tengamos un itinerario en el cual pongamos en perspectiva qué es lo que pasaba antes de la pandemia, qué es lo que está pasando y qué va a pasar después con algunas recomendaciones prácticas en materia de protección de datos. Y yo lanzo esta pregunta que he venido lanzando desde hace algunos años, ¿no? Y digo, por eso en la presentación que ustedes están viendo, dice, antes de la pandemia ya nos preguntábamos, ¿no? ¿La privacidad ha muerto? Fíjense que hace no mucho tiempo se lanzó, como ustedes ven en pantalla, la nueva tecnología de refrigeradores Samsung. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Yo vine a hablar de privacidad y de protección de datos, no de refrigeradores. Y desde luego que esta imagen es sumamente sugerente de qué queremos decir con esta pregunta sobre si la privacidad ha muerto. Miren, estos refrigeradores tienen una tecnología maravillosa de identificación de productos, ¿no? A través de la tecnología y de los algoritmos puestos en el sistema operativo del refrigerador, cuando ustedes necesitan un determinado producto porque se ha agotado el refrigerador, del contenedor,
pues el refrigerador es capaz de enviar una notificación al supermercado y el supermercado pues inmediatamente traerá el insumo que les hace falta en su domicilio. Es decir, que si ustedes toman 4 litros de leche a la semana, cuando sacan el litro número 4, en ese momento se envía la notificación y el supermercado trae el producto. Estoy seguro que muchos de ustedes dirán, oye, pues ¿dónde alzo la mano para tener este refrigerador en mi casa? Me va a quitar la necesidad de tener que ir al supermercado. Bueno, si se dan cuenta, en realidad, detrás de un producto como este, como sucede con todos los aparatos tecnológicos vinculados a Internet de las Cosas, es decir, a este desarrollo de tecnología que de alguna manera nos producen un determinado bienestar, detrás de esta tecnología está la muerte de la privacidad, ¿no? Detrás de esta tecnología hay una segmentación respecto a tu consumo. Detrás de esta tecnología hay una segmentación respecto a la cantidad que consumes, respecto a la marca que consumes. Y en una de esas puedes beber 4 litros de leche de la misma marca el resto de tu vida. Algunos de ustedes estarán diciendo, claro, pero yo consiento en ello. Y ahí a veces nos detenemos. Porque ¿qué tan consciente estás? ¿Qué tan consciente has estado de todo el flujo de información respecto de tu vida privada que no solamente das al refrigerador, que das a las aplicaciones de geolocalización que utilizas cotidianamente, que das a las aplicaciones de salud que utilizas cotidianamente, que das a las aplicaciones de comportamiento que utilizamos cotidianamente, e inclusive que das a las aplicaciones que impactan directamente en la salud tuya o en la de tus familiares cotidianamente? Y es que desde antes de la pandemia, nosotros abiertamente entregábamos los datos a quien fuera, siempre que fuera tecnología, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes que nos están ahora mismo viendo y escuchando, pues seguramente si llega un desconocido cuando están en la calle y les pide los datos de salud, pues jamás se los darían. Pero ¿qué tal cuando ustedes descargan una aplicación en su teléfono que les puede medir la actividad, su sueño, su nutrición o en general la atención que prestan a determinadas cosas? Ahí sí entregamos los datos y ni siquiera nos preguntamos quién es. Lo mismo sucede con estos maravillosos relojes de comportamiento que te miden tu ritmo cardíaco, que te miden tu presión, que te miden tu temperatura y que te miden todo tu comportamiento permanente y tu actividad permanente. Si en algún momento tú sales a la calle y tu vecino llega y te pregunta, oye, ¿cómo anda tu ritmo cardíaco? Pues tú te sorprenderías. Pero como es tecnología, entregamos datos. Lo mismo con movilidad. ¿Quién no se ha sorprendido o inclusive le causa gracia cuando Waze o Google Maps inmediatamente detectan tu patrón de comportamiento, ¿no? Oye, que vas a la oficina a las 9 de la mañana y ya la misma aplicación te determina la ruta, te determina el tráfico. Esto es comodísimo, no me estoy peleando con ello. Simple y sencillamente estoy diciendo que entregamos datos. Y desde luego, en algo tan esencial y tan profundo como por ejemplo es la salud de nuestros pequeños, con esta tecnología que tiene que ver con los famosos pañales inteligentes, ¿no? A través de una aplicación, el pañal es capaz de detectar si nuestro pequeño está enfermo de lo que sea, ¿no? Entonces, pues la pandemia tampoco ha venido a cambiar tantas cosas, ¿no? Porque ya desde antes lo que hacíamos era entregar abiertamente datos, ¿no? Entregábamos lo que pensamos, entregamos nuestras aficiones, nuestros gustos, nuestros intereses, lo que compramos, dónde viajamos, qué rutinas tenemos, con quién nos relacionamos, todos nuestros contactos, nuestra imagen o nuestras preferencias. En ese sentido, pues no es novedoso, que desde hace ya mucho tiempo, pues nosotros nos encontremos compartiendo datos. La pandemia no ha cambiado ello.
Ya desde hace algunos años nosotros compartimos suficiente información con todas las aplicaciones que traemos en nuestros teléfonos o con toda aquella tecnología que se nos presenta como una mejora o un ofrecimiento de bienestar, y pues entregábamos abiertamente nuestros datos. Claro, hay una pregunta obligada, ¿no? Bueno, solamente abro un pequeño paréntesis. Vamos a dejar un espacio para preguntas. Si les parece bien, al final, ustedes vayanlas subiendo a este icono de preguntas y respuestas, y yo con todo gusto, al final de la presentación, retomaré las preguntas que se puedan contestar en ese tiempo para tratar de tener un diálogo con ustedes. Bueno, entonces decíamos, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado en estos meses de confinamiento? ¿O qué es lo que sí ha cambiado? Pues yo les he dicho, pues en realidad todo parece indicar que no ha cambiado nada respecto a nuestro comportamiento en donde entregábamos datos, ¿no? Bueno, no, desde luego que sí hay un impacto importante, justamente porque el bien que se ha puesto en peligro es nuestra salud. El bien que se ha puesto en peligro también es nuestra vida. Y ahí hay que tener cuidado. En estos meses, pues lo que hemos visto es una apertura total de entrega de datos, primer caso, para todo aquello que tiene que ver con el sector salud. Claramente, las emergencias sanitarias como las que estamos viviendo han supuesto un flujo incesante de datos para este sector salud, y en donde el tema del consentimiento no es necesario. Esto es importante que lo tengamos presente. Nosotros vamos entregando datos al hospital que nos atiende, al laboratorio que nos toma la muestra, a la ambulancia que viene a recogernos, en general a cualquier elemento del sector salud que recaba datos y que necesita llenar estos formularios que por la emergencia sanitaria entregamos, que tienen que ver con nuestra intimidad, que tienen que ver con nuestro expediente clínico, y que no requieren necesariamente un consentimiento. Pero ojo, también han salido muchas aplicaciones que, sobre pretexto de la emergencia sanitaria, pues nos han pedido datos de manera desproporcionada y que ni siquiera esos datos eventualmente llegarán al sector salud. Han proliferado este tipo de aplicaciones y de las cuales voy a hablar en un momento. Y en el sector salud, un tema que se nos ha olvidado y que hemos visto en estos meses de confinamiento, que es la protección de los datos personales de todos aquellos que trabajan en el sector salud. Y no es gratuito que, por ejemplo, en nuestro bello país, pues tengamos casos en los cuales un número determinado de enfermeros que vienen de otra ciudad o de médicos que vienen de otra ciudad a ayudar a la Ciudad de México, pues sean secuestrados. Ahí hubo un mal manejo de datos. Alguien manejó ilícitamente esos datos que llegaron a la delincuencia organizada. No nos olvidemos de eso. ¿Qué más hemos visto? Sin lugar a dudas, uno de los sectores que ha sido avasallado por las nuevas formas de adquisición de datos ha sido el sector salud, el sector educación, perdón. El sector de educación, de repente, menores de edad, mayores de edad, media superior, infantes, han tenido que volcarse a nuevas plataformas que, ojo, captan y tratan datos, hacen un completo tratamiento de datos, captación, difusión, almacenamiento de datos, y de repente vemos escuelas que graban las sesiones, escuelas que difunden las sesiones con todos los niños ahí evidenciados. ¿Qué pasa con los exámenes? Los exámenes son grabados y los menores, su imagen yendo y viniendo por todos lados. Estoy seguro que tú que me escuchas has visto cualquier cantidad de imágenes de profesores y de alumnos dando clases sin el menor de los reparos en un debido tratamiento de datos. ¿Dónde están los protocolos? Nos preguntamos, ¿no? Porque es cierto, en el caso del sector salud, la emergencia sanitaria hacía que se produjera un flujo de datos determinado. Pero ¿qué pasa con todos los protocolos del sector educativo? Yo te lanzo la pregunta. ¿Tú
si estás tomando un curso en línea, si estás en la universidad, si eres papá de un niño de preparatoria, de un niño de secundaria, de una niña de primaria o de preescolar, ¿qué protocolos de seguridad y de protección de datos ha seguido esa institución? Dejo abierto el tema y ya también retomaré este asunto un poco más adelante. Desde luego, el mundo laboral ha sido impactado de manera avasalladora también, al igual que el sector educativo. En el mundo laboral, pues de repente, todas las empresas que se pudieron se fueron a trabajar en el famoso home office, trabajo a distancia, ¿no? Y de repente, pues nos encontramos fenomenologías muy curiosas respecto al tratamiento de datos que se hace en las empresas vinculado a este flujo informativo que desde un puerto no necesariamente seguro va y viene en las empresas. Y de repente empiezan las empresas a sancionar a determinados empleados por un uso inadecuado. La pregunta es, ¿capacitaste a tus empleados en estas nuevas formas de tratamiento de la información? Porque si no es así, el único responsable vas a ser tú, ¿no? Entonces, desde luego, el mundo laboral va a presentar una fenomenología muchísimo más intensa que vamos a tratar en los siguientes minutos a la vuelta, ¿no? ¿Qué otra cosa cambió? Las redes sociales. Oye, pero ¿qué es las redes sociales? Si antes ya teníamos redes sociales. No, tranquilo. El advenimiento de TikTok, que ya venía creciendo, ha sido exponencial. Y perdónenme que se los diga, pero si ustedes son TikTokers, pues tengan mucho cuidado, pues nada más hace falta echar un vistazo a qué es esta red social y podremos desentrañar que esta red social fundamentalmente de qué información se alimenta. Pues se alimenta fundamentalmente del reconocimiento facial, así como Facebook se alimentaba de un tipo de información, Twitter de otra, Instagram de otra, TikTok se alimenta fundamentalmente del reconocimiento facial. Tan es así que, como ustedes sabrán, pues las autoridades de nuestro vecino del norte, de Estados Unidos, han lanzado una recomendación para que sus funcionarios no utilicen esta red social, ¿no? Totalmente ligada con el gobierno chino. Para que vean cómo estos meses de confinamiento pues han llegado a todos lados. Aquí nada más estamos poniendo 5 ejemplos. ¿Y qué me dicen de la vida privada y el ocio, ¿no? Desde plataformas comerciales, ¿no? Que se han vuelto exponencialmente millonarias a partir de un crecimiento enorme respecto al consumo que se hace en ellas, hasta la nueva captación de datos que van haciendo restaurantes, ¿no? Que ahora tienen que dar servicio a domicilio y en donde captan no solamente tu nombre y tu pedido, sino captan tu domicilio y desde luego siguen captando tu patrón de compra, ¿no? Ya veremos también cómo esta vida privada y ocio tendrá un efecto importante a futuro respecto a los datos que captarán más adelante. Entonces, ya vimos qué pasaba antes de la pandemia. Acabamos de hacer un pequeño repaso de qué es lo que está pasando en estos meses de confinamiento y ahora sí veamos los efectos que vamos a ver, todos los que nos dedicamos a protección de datos y en general el mundo entero, vamos a ver respecto al debido manejo de los datos y respecto a las posibles injerencias de la vida privada que va a existir. El primer tema que es inevitable tratar, yo me encanta referirlo como una bienvenida. No porque esto antes no se hiciera, ya con el tema de analítica predictiva traíamos algunos años ya trabajando con ello. Fíjense, desde el año 2014, los primeros ejercicios de análisis predictivo, pues que hace Facebook, que le acaba costando, en 2014 le acaba costando una multa millonaria, ¿no? Un caso perdido en la Suprema Corte de Estados Unidos, el famosísimo caso famosísimo, ¿no? Estoy hablando como de los más fuertes, de Cambridge Analytica, pues era fundamentalmente analítica predictiva, pero, que es importante detenernos, si bien es cierto
este tipo de analítica se viene haciendo ya desde hace muchos años, como que estábamos resistentes, ¿no? Decíamos, sí, sí, sabemos que se está haciendo, sabemos que ya está aquí, que empresas comerciales, ya en temas políticos se hace, pero tengamos calma. Bueno, pues ahora ya no va a haber calma. Esta pandemia es la bienvenida abiertamente a la analítica predictiva. ¿En qué consiste, para los que no lo tengan claro, esta analítica predictiva? Pues fundamentalmente en lograr segmentaciones. Segmentaciones de mercado, segmentaciones políticas, segmentaciones de opinión, todo tipo de segmentaciones, todo, absolutamente todo. Y esas segmentaciones pues tendrán efectos fundamentales en la forma en la que nos relacionamos, tanto en el ámbito de lo público como en el ámbito de lo privado. Y estoy seguro que muchos de ustedes, sobre todo los que se dediquen al ámbito comercial, dirán, pues esto es una maravilla, la analítica predictiva me permite no solamente saber a qué público me dirijo, vender adecuadamente al público objetivo que consume mi producto, sino también, pues también puede ayudar para determinar determinados grupos poblacionales que están casados con una u otra idea de carácter ideológico y poderlos perfilar para determinados mensajes propagandísticos políticos. Y esto que parece maravilloso, en realidad, perdón que lo diga así, ya llegaré a la conclusión en la última lámina, en realidad acelerará el proceso de la muerte de la vida privada. No hay más. Ojo, si tú tienes una tecnología que aunque te segmente, aunque le tengas que compartir todo tu comportamiento privado, va a permitir que puedas circular por la calle sin contagiarte, casi te puedo asegurar que la aceptarías. Si tú tienes una tecnología que aunque te segmente tu patrón de consumo y te coloque en un lugar donde a lo mejor siempre consumas lo mismo, pero no te tienes que molestar de acudir a una librería, de acudir a un supermercado o de seleccionar qué película quieres que ver, estoy seguro que la preferirías. Y si tú tienes una tecnología que te segmenta y te lleva a través de tu vehículo por un lugar donde no hay asaltos, estoy seguro que la elegirías. Y ahí está la muerte de la privacidad. Porque toda esta tecnología se alimenta fundamentalmente de los datos y predice tu comportamiento. No es gratuito y no es nuevo tampoco que hoy tú, por ejemplo, en tu lista de canciones de Spotify, en tu lista de películas de Netflix, en tu lista de compras de Amazon, tengas un perfil claramente definido. Es decir, tú ya no ves el bosque, tú solamente ves el árbol. Oye, pero yo lo he consentido. Sí, yo no estoy discutiendo eso, pero lo has consentido a través de un costo, desde mi perspectiva, un poco alto, que es vida privada. Desde luego, ese va a ser uno de los principales impactos. Dejen solamente les comento otro dato importante. La analítica predictiva va a tener un segundo paso, que será, y que ya también se ha aprobado, la llamada analítica prescriptiva. Y la analítica prescriptiva fundamentalmente es recargarle al algoritmo inteligente que tome la decisión sin intervención del ser humano. Y casos como en los que se ha utilizado analítica prescriptiva, pues hemos tenido en distintas partes del mundo. Piensen, por ejemplo, un caso famosísimo, el que tuvo que ver con Canadá y sus autoridades migratorias, o el que tuvo que ver, por ejemplo, en Colombia, con una analítica prescriptiva respecto al crimen en determinadas colonias, ¿no? ¿En qué acabó? Perdón, no es en Colombia, fue en Uruguay. ¿En qué acabó en ambos casos? ¿No? En que esta inteligencia tomaba las decisiones sin intervención humana y en ambos casos creaba unos sesgos tales que acababan produciendo efectos severos en los derechos humanos de las personas, fundamentalmente vinculado a los temas de discriminación.
analítica prescriptiva también, para que lo vean, por ejemplo, el que se ha utilizado en algunos bancos de Estados Unidos para el otorgamiento de créditos. El mismo algoritmo es el que hace la segmentación de quién puede y quién no puede acceder a determinados créditos, y algunos de los resultados inexplicables, no se sabe por qué el algoritmo ha hecho esta segmentación, es que, por ejemplo, a las personas afroamericanas no se les otorgan créditos. Un proceso claro de discriminación a partir de una analítica prescriptiva, ¿no? Y ahí me puedo seguir con muchos ejemplos. O sea, lo menos grave, pues, es la analítica predictiva de segmentación y de predicción de comportamiento. Y lo que traerá como consecuencia el advenimiento de esta, pues será el transitar a la analítica prescriptiva. Dicho sea de paso, ya tenemos muchísimos ejemplos y la tecnología cada vez más potencia este tipo de prescripción y de dejar que la inteligencia sea la que resuelva estos problemas, a pesar de que todavía no entendemos esto que sucede en la llamada caja negra, en la que no sabemos por qué esa inteligencia opera de esa manera. Pero lo que está en juego, sin lugar a dudas, pues es nuestra vida privada, es nuestra vida íntima. El segundo tema que creemos que va a haber una afectación, que ya la está habiendo y ha habido unas intenciones claras por parte de distintos gobiernos, es este tema de las injerencias arbitrarias a partir de la geolocalización. Yo estoy seguro que todos los que me están escuchando ahora mismo habrán visto, recién empezó el aislamiento, que el gobierno del de la Ciudad de México pretendía establecer un mecanismo de geolocalización respecto a todos los números celulares para ver cómo nos movíamos los habitantes de la Ciudad de México. En ese momento, pues todos los que nos dedicamos a este tema, pegamos el grito en el cielo y dijimos, esto es imposible, no puede ser. Pero ojo, la justificación posiblemente era razonable. Es decir, yo quiero saber que una persona que esté enferma, lo que quiero saber, yo gobierno, es saber cómo se mueve para detectar su patrón de comportamiento y en todo caso establecer mecanismos de protección para todos los que lo rodean. ¿Pero qué es lo que sucedió? Y lo que a todos nos preocupó. ¿Y luego qué va a pasar con esa información? ¿Qué medidas de seguridad le ofreces tú, gobierno de la Ciudad de México, a todos nosotros respecto de lo que vamos a hacer y a dónde nos vamos a mover con nuestro teléfono celular? Nunca hubo respuesta. Esto no solamente fue en México. Como muchos de ustedes sabrán, este intento de estas injerencias pues se ha llevado a canales un poco más profundos, como son los famosos pasaportes de movilidad, ¿no? En los cuales, mediante determinadas aplicaciones, una persona enferma o que todavía no ha superado el COVID, pues inmediatamente a través de su dispositivo móvil puede alertar al gobierno para impedir que salgan, ¿no? Claro, ¿qué tanto estás dispuesto tú a permitir esa injerencia? Algunos me dicen, oye, pues sin lugar a dudas es lo mejor. Yo no me quiero contagiar y mejor que la gente, el gobierno sepa quiénes están contagiados, dónde viven y que les impidan salir. A mí no me parece tan razonable el tema, sobre todo porque la historia humana ha demostrado que este tipo de injerencias a la larga le pasan factura no solamente a la democracia, sino a los derechos humanos en todas sus manifestaciones. Desde luego, ya lo habíamos adelantado, un tema que nos tiene particularmente preocupados a los que nos dedicamos a la protección de datos, pues es justamente el tema del crecimiento exponencial de las aplicaciones que se llaman o que están llamadas a hacer algún tipo de diagnóstico vinculado al COVID-19. Y fíjense que es algo muy interesante, porque sin lugar a dudas, algunas de estas aplicaciones que están respaldadas por los gobiernos, pues de alguna manera pues han abierto la puerta para que surjan un sinfín de aplicaciones que el ciudadano medio no tiene ni idea cuál es la buena, cuál no. Y peor aún, existen tratamientos desproporcionados respecto a los datos que están controlando. Así que yo te diría, ten mucho cuidado con las aplicaciones que descargas vinculadas a COVID, porque muchas de ellas pues están vinculadas a tratamientos ilícitos, a tratamientos desproporcionados de datos, que lo único que puede traer consigo
pues es que se vea vulnerada tu privacidad. Hago especial mención en esta famosa aplicación COVID-19 que utiliza el Estado mexicano. Y aquí, pues, tratamos, evidentemente, de compartir datos, porque pues, es una necesidad existencial, decir, oye, pues me siento mal, ¿qué pasos debo seguir? ¿Cómo puedo procesar mis datos para que sean tratados por el sector salud? Bueno, tener como que estas consideraciones, ¿no? En el sentido de que si no es alguna de estas aplicaciones vinculadas con el sector salud, pues tratar de pues no descargarlas, ¿no? Porque lo único que buscan es fundamentalmente una alimentación de una base de datos que luego pueda ser comercializada. Y me detengo en estas aplicaciones porque prácticamente está desarrollada la plataforma o las plataformas que han venido impulsando Apple y Google, ¿no? Tener mucho cuidado porque pues al fin y al cabo son aplicaciones muy interesantes, pero que van a jugar con distintos sistemas de geolocalización. Les pongo el caso, ¿no? Tú a lo mejor vas al parque, ahora ya con la llamada nueva normalidad, vas al parque, te sientas en una banca y resulta que llega alguien que se sienta en esa misma banca un poco alejado de ti, pero que tuvo COVID. Y entonces en automático vía Bluetooth esa información podrá compartirse y entonces a ti inmediatamente te llegará una notificación que te dirá has estado cerca de una persona enferma de COVID, ¿no? Para que tomes tus precauciones. Cada quien tomará sus propias decisiones respecto de la descarga de este tipo de aplicaciones. Creo que al menos todos los que estamos aquí podemos visualizar los efectos que esto puede claramente tener respecto a nuestra vida privada, a nuestra intimidad y, por qué no decirlo, también a nuestra salud. Por eso digo, cada quien determinará si descarga o no este tipo de aplicaciones. Desde luego, el tercero, fíjense, ya llevamos, hablamos de analítica predictiva, estamos hablando de injerencias arbitrarias, estamos hablando particularmente de estas aplicaciones, de sinfín de aplicaciones vinculadas al coronavirus, y tenemos un cuarto nivel que nos tiene muy preocupados antes de entrar a la última etapa de la exposición, que tendrá que ver ya con recomendaciones puntuales, ¿no? Nos tiene preocupados, no porque antes esto no existiera, sino porque claramente, como ya les decía, si le estamos dando abiertamente la bienvenida a la analítica predictiva, pues lo que está ocurriendo es que vemos de que después de la pandemia vamos a tener un proceso de aceleramiento respecto a la captación de datos biométricos y el llamado field data. Explico. Fíjense que yo estoy seguro que todos los que estamos aquí presentes, pues en nuestro país, en nuestra ciudad, pues nos hemos enfrentado a algún tipo de captación de biométricos. A lo mejor en tu empresa, a lo mejor en tu institución educativa, pues cuando llegas, pues tienes que dar tu huella digital, inclusive para poder acceder a determinados edificios, te piden la huella digital. En otros, pues te hacen una captación de tu imagen, ¿no? Ya en los más sofisticados, por ahí empezaba a aparecer el tema de la lectura del iris, que eran como que los típicos datos biométricos que se captaban, ¿no? No habíamos dado un avance sustancial. Y ya de entrada, desde antes de la pandemia, nosotros veníamos alertando sobre el tratamiento que se hacía de biométricos en México. Porque, pues desafortunadamente, el marco jurídico mexicano respecto al tema de biométricos, pues les da un tratamiento como una especie de datos de identificación, cuando pues lo que hay detrás de entregar un dato biométrico, pues es que te puedan robar la identidad, ¿no? Entonces, me parece que ya el marco jurídico mexicano pues nos desprotegía respecto a la protección de los datos biométricos. Pero ahora, después de la pandemia, claramente y por necesidades propias de lo que va a ser la llamada nueva normalidad, pues este tema de los biométricos pues abandonará sin lugar a dudas la huella digital. Yo estoy seguro que en bancos, estoy seguro que en edificios tendrán que adaptarse a una nueva tecnología de captación de biométricos. Y eso nos tiene preocupados porque con un marco jurídico tan endeble en materia de biométricos, pues ahora vamos a saber quién trate, por ejemplo, uno que se pondrá muy de moda será lectura de iris y el que se nos viene encima es reconocimiento facial.
Entonces, si tu organización, si tu institución te capta el iris, te reconoce facialmente, pues tú estarás comprobando lo que estoy diciendo. Y esto va a ser necesario justamente por el tema del contacto. O sea, no va a haber posibilidad de zafarnos de este tipo de captación de datos. Como tú sabes, ya desde hace muchos años, China se ha posicionado como la gran base de datos en materia de reconocimiento facial. Para los que hayan tenido oportunidad de estar en aquel país, pues en algunos de sus aeropuertos, inclusive cuando tú te acercas al mostrador para verificar un vuelo, pues inmediatamente con que te capte la cara, pues te aparece todo el itinerario de vuelo y a qué sala tienes que dirigir. Es decir, un reconocimiento facial total, ¿no? En materia de seguridad ni les cuento, ¿no? Esta tecnología que desarrollaban los chinos para guardias de seguridad, en el cual a través de unos lentes que traen la tecnología de reconocimiento facial, en un estadio en el que hay 10,000 personas, pueden detectar a alguien que estuvo en la cárcel con un margen del 2%, pues es una de las cosas que todos decimos, qué maravillosa tecnología. Pero algo tendrá, que por ejemplo San Francisco dijo no al reconocimiento facial en materia de seguridad. Quiere decir que esta tecnología que pinta de manera maravillosa, pues también tiene o trae aparejados sus problemas cuando hay un debido tratamiento. Pero si tú en tu empresa, ya lo adelantábamos hace rato, no está el reconocimiento facial y te crees muy seguro, pues pregúntate si tienes TikTok, ¿no? Ya lo adelantaba yo hace un tiempo, que es la gran plataforma de reconocimiento facial. Otros que se nos vienen encima, y ya estoy a nada de entrar a este tema, es que pues todas las organizaciones tendrán que tomar otro tipo de biométricos como son la temperatura, los signos vitales, ¿no? Como los más típicos datos que se van a tener que captar ahora con el regreso a la nueva normalidad, y que no nos sorprenderá que haya tratamiento de estos datos en prácticamente todas las organizaciones. Entonces, en esta nueva normalidad, ya con casos que están en tu día a día y que van a estar en tu día a día, pues prepárate, porque tu organización de entrada te va a pedir biométricos. La temperatura a fuerza, ¿no? O sea, ya hoy si tú sales a la calle y tienes que ir a algún centro de trabajo que ya ha empezado a adaptar estas medidas, pues ya está el señor que te está tomando la temperatura, ¿no? En el mejor de los casos se queda nada más como una toma de temperatura, en el peor de los casos existe un almacenamiento de datos y un tratamiento de datos que relaciona al empleado con el monitoreo de temperatura de ese día. Ya ni les cuento lo que estamos viendo con algunas organizaciones que no solamente se conforman con la toma de temperatura, sino que implementarán una nueva tecnología conocida como mapeo de temperatura, que fundamentalmente lo que hace y lo que nos tiene muy preocupados es que logra captar la temperatura de todo el cuerpo y que, para que más o menos tengan ustedes una idea, pongo el caso de las mujeres, ¿no? Una mujer embarazada pues tiene una temperatura corporal que tiene unas determinadas variaciones, y esto puede servir, por ejemplo, a la fuente laboral o a un reclutador de recursos humanos para decirle, oye, pues tú estás embarazada, y pueda generar ahí un proceso de discriminación. Mucho cuidado con los mapeos de temperatura. Mucho cuidado, ¿no? Ya ahorita voy a explicar en la siguiente lámina cómo, en todo caso, si hay la captura de este dato, qué hacer, ¿no? Desde luego, el reconocimiento facial y lectura del iris se volverán unos biométricos prácticamente de cajón en todas las organizaciones, y también nos vamos a encontrar, estoy seguro que en tu organización, en tu institución, pues ya lo estás encontrando, pues también nos vamos a encontrar con los famosos cuestionarios de vulnerabilidad. A lo mejor en tu organización ya te enviaron algún correo electrónico, ya te enviaron algún cuestionario en el cual te referían que si perteneces o no a un grupo vulnerable. Y sorpresa, este es un dato sensible. Y yo no sé si todas las organizaciones pues, generaron modificaciones en su aviso de privacidad para captarlo. Algunos me dicen, oye, no, espérate, pues es parte de la emergencia sanitaria, y ahorita voy a hacer un comentario al respecto. Solamente ahorita estoy tratando de dejar los datos a partir de esta nueva normalidad
pues van a ser captados por todas las organizaciones. Desde luego, también te van a pedir si tienes algún tipo de enfermedad, como puede ser hipertensión, como puede ser obesidad, como puede ser diabetes, que a lo mejor un dato que antes en tu organización o en tu pues ahora vamos a volver y vamos a tener que entregar una serie de datos no solamente de nosotros, sino de terceros vinculados a nosotros. En ese sentido, pues vamos a tener que entregar posiblemente si alguno de nuestros familiares pertenece a un grupo vulnerable y si tenemos cercanía con enfermos de COVID. Con lo cual, como se darán cuenta, pues hace un recorrido muy distinto a lo que ocurría antes de la pandemia respecto a nuevos tratamientos de datos. Recomendaciones concretas, ¿no? Entonces, hay un gran problema, no solamente desde el punto de vista de los titulares, que somos nosotros, ¿no? Nosotros nos vamos a enfrentar a esta nueva dinámica de tratamiento de datos. Pero ¿qué es lo que pasa con las organizaciones? Porque a lo mejor tú que me estás viendo, asesoras a una empresa, asesoras a alguna otra institución y dices, bueno, ¿y cómo le hago? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, primero, tenemos que hacer un buen mapeo de qué datos sí son vinculados a la emergencia sanitaria y son datos que eventualmente tengamos que hacer transitar a la autoridad de salud. Sobre esos datos, no te preocupes, no se necesita consentimiento del titular del derecho. Es decir, que si tú haces la toma de temperatura y tienes que mandar un reporte de toma de temperatura al sector salud, pues ese será un dato que estará protegido por esta emergencia y en el cual pues irá totalmente disasociado del titular. Y esto lo aclaro porque la obligación de la empresa en ese tema pues sería enviar el número de personas que ya detectamos que están enfermos, pero no enviar sus nombres, ¿de acuerdo? Entonces, ten cuidado en la forma en la que utilizas, en la que tratas el dato en cuanto lo captas, porque si este proceso de disociación no existe, lo que estás haciendo es que uno de esos datos vinculado a no estará amparado por la emergencia sanitaria, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí lo que he venido recomendando a algunas organizaciones, pues es generar una actualización del aviso de privacidad que vendrá después con otra actualización cuando termine la pandemia, ¿no? Y es en el capítulo de finalidades del aviso de privacidad, pues tratar de incluir algunas que llamemos finalidades temporales. ¿Para qué? Para generar una especie de marco de cobertura en el cual digamos abiertamente, hay esta serie de datos, pues yo las tengo que transferir al sector salud y por lo tanto no necesito consentimiento del titular, pero aguas con los otros datos y con otra tecnología que estemos incorporando y que no esté prevista en el aviso de privacidad y pensemos también si solamente va a ser una captación de manera temporal. Desde luego que, pues, para aquellos, o sea, dejé de hablar como titular del derecho y ahora estoy hablando como, haciendo recomendaciones para las organizaciones, ¿no? Desde luego, la incorporación en los avisos de privacidad de los nuevos tratamientos es indispensable. Ojo si vas a captar datos de naturaleza sensible, es importante que si son aquellos que no están amparados por la emergencia sanitaria, necesitas captar el consentimiento expreso. Por ejemplo, te pongo el caso del mapeo de temperatura. Lo que ordena la emergencia es captar la temperatura, no generar un mapeo de temperatura de las personas. Por lo tanto, si vas a incorporar tecnología de mapeo de temperatura, lo tienes que mencionar en tu aviso de privacidad, cuáles son las finalidades de ese tratamiento, cuál es la proporcionalidad. Y si lo haces, pues pedirle el consentimiento expreso a las personas, que te firmen en el momento que vas a recabar el dato o donde va a quedar plasmado el dato.
Y desde luego tener muchísimo cuidado con las transferencias. Si tú eres un responsable de datos, una organización que tratas con cuidado y que estás preocupado por el tema de privacidad, ten muchísimo cuidado con tus capítulos de transferencia, ¿de acuerdo? Porque lo que no se vale es no decir nada y aprovecharse, como ya lo hemos visto en algunas organizaciones, aprovecharse de la captación de todos estos datos para armar una base de datos que luego pueda ser vendida, por ejemplo, a algún laboratorio o a alguna compañía de seguros. Nada más lo dejo aquí puesto, ya cada organización sabrá lo que está haciendo, ¿no? Desde luego, tienes que entrarle a revisar políticas y procedimientos de seguridad de la información por la cantidad de datos nuevos que vas a estar captando y que a lo mejor necesitan protocolos nuevos de actuación. Y respecto a tus finalidades temporales, pues tener claridad en las limitaciones de finalidad y las limitaciones de plazo. Es decir, vas a captar todos estos datos de manera temporal con un límite. Vamos a hacer esta captación, este tratamiento hasta que termine la pandemia. Y luego, ¿qué va a pasar? Los eliminamos, ¿de acuerdo? Desde luego, ya estoy prácticamente terminando, uno de los derechos que más está viéndose afectados es el tema de la imagen. Me quiero referir particularmente, podríamos hablar en cada uno de los sectores de esto, pero me quiero referir particularmente a sector educativo, en donde la carencia de protocolos vinculados a la vida privada, a la intimidad de los menores, particularmente de los menores, es muy desafortunado en nuestro país. No solamente sector educativo público, sino sector educativo privado, pues prácticamente son inexistentes estos protocolos y fundamentalmente a quien le estamos impactando pues es a la imagen de los menores. ¿Qué alternativa nos queda? ¿Qué alternativa nos queda? Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos. Yo hace unos meses vi a una revista científica esta idea. Es muy sugerente, provocativa, ni siquiera sé si estoy completamente de acuerdo con ella, pero a veces cuando pienso en lo que me gusta ir a una librería, a perderme en los libros, aunque no lo crean, lo que me gusta ir a un mercado, a comprar cosas libremente, me encantaba perderme en las tiendas de discos para ver la nueva música, me gusta escuchar lo que yo quiero, sin que me pongan una guía de qué escuchar. Pues a veces me pregunto si la única defensa de nuestra vida privada sería radicalizar el discurso y proponer una vida libre de algoritmos. Esto pues ya será una reflexión que desde luego tengamos que hacer pausadamente. No sé si esta sea la salida, pero me parece que puede ser una alternativa para aquellos que todavía creemos que la vida privada es el único espacio de defensa real que podemos tener hoy en día. Desde luego, pues con esto quiero terminar esta presentación y les agradezco muchísimo la atención. Voy aquí a abrir algunas preguntas, a ver hasta dónde nos da tiempo, ¿no? Entonces, a ver, son muchas, pero bueno, voy con algunas. ¿No? Si me queda alguna, por favor, ahí tienen mi correo. Les pediría que en todo caso me la envíen y con todo gusto la contesto. Ok, se tienen que modificar los avisos de privacidad de las empresas. Ricardo, pues sí, desde luego, Ricardo Juárez, pues un poco ya lo adelantaba. Depende del tipo de datos. Yo insisto, y las recomendaciones que he dado a algunas empresas es justamente esto, ¿no? A ver, ¿qué datos vamos a captar nuevos vinculados a vida privada y expediente clínico? Y los que sean extraordinariamente necesarios para la emergencia sanitaria, pues sobre esos no tendría que haber ni siquiera modificación. El problema es que hay algunos tratamientos que me parece que sí va a ser necesario que se modifique el aviso de privacidad, que haya una actualización y acabando la emergencia, pues generar una nueva actualización ya quitando ese tratamiento de datos. Dice Adrián Romero, la digitalización obligada anticipada
vuelve indispensable el desarrollo de avisos de privacidad y manejo de la información de los colaboradores desde el rol de recursos humanos, desde luego. Es importantísimo, pero sobre todo trabajar en los nuevos procedimientos y en los nuevos tratamientos con todas aquellas personas que trabajen en recursos humanos, ¿no? Me parece que uno de los avisos que fundamentalmente va a tener mayor impacto son aquellos vinculados a recursos humanos, ¿no? ¿Cómo se llama? Dice, entiendo que hay una certificación sobre tratamiento de datos médicos en Estados Unidos. Bueno, los procesos de certificación, pues existen muchos procesos de certificación, ya algunos muy especializados. Siento no tener el nombre de absolutamente todos, pero sí te puedo decir, Luis Alejandro, que en el caso de procesos de certificación ya aquí en México, pues quien ha de alguna manera incorporado procesos de certificación es NICE. Ahora mismo con la Unión Europea, derivado del convenio 108, pues está buscando que alguna certificación de alguno de los países, particularmente España, pueda venir a México como un proceso de certificación, pero no son especializados en el tratamiento de datos médicos, son generales, ¿no? ¿Qué seguridad tenemos de que toda la información que hemos compartido, que obtienen los medios a los que accedemos, está segura y no es compartida con entidades de gobierno? Esta es una pregunta, Sergio, que pues desafortunadamente no te la puedo contestar, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que más que en quién hemos dejado los datos, habría que preguntarnos cómo hemos dejado nuestros datos y sin ni siquiera haber visto los avisos de privacidad, ¿no? Yo estoy seguro que, espero que no me equivoque con el número, que el 90%, el 99% de los que estamos aquí damos el consentimiento sin ni siquiera entrarle a los avisos de privacidad y no nos damos cuenta de que esa información, pues en muchas ocasiones puede ser compartida, pues con entidades de gobierno, está bien, pero con otros particulares. Y lo peor es que cuando nosotros llegamos a la típica pregunta de quién te dio mis datos, pues nunca nos van a decir quién, porque no están obligados a decirnos, ¿no? Pero yo diría, Sergio, pues la pregunta obligada es fundamentalmente a quién le dejamos los datos y qué tanta visibilidad tenemos de leer los avisos de privacidad para saber qué hacen con los nuestros. ¿Cómo controlar la información de los infantes que es recolectada a través de las clases en línea? Gran tema, ¿no? Ya quise hacer mención especial sobre el tema de privacidad en materia de infantes, porque es un tema que nos tiene muy preocupados y aunque ustedes no lo crean, los casos de cyberbullying se han exponenciado justamente porque, por ejemplo, cuando se tiene toda la pantalla compartida con todas las imágenes, pues en determinados movimientos, como seguramente me está pasando a mí en algún momento que me quedo así con una cara simpática, ¿no? Pues los menores han hecho tomas de pantalla y pues empiezan a generar ahí una molestia. Yo lo que te recomendaría, Anonymous Atende, es que pues busques algún protocolo de qué es lo que está pasando en tu institución. Yo entiendo que para las instituciones ha sido muy complejo y muy cuesta arriba ir persiguiendo qué hacer en estos casos, pero pues me parece que ya hoy, a toro pasado y ya con algunos meses de estar en esta situación, creo que lo menos que ya podemos exigir pues es justamente protocolos claros de cómo, de una norma de etiqueta respecto a lo que ocurre en las clases en línea y las sanciones que puede generar el mal uso de los datos, ¿no? Desde Costa Rica, ¿no? Sin duda a dudas, los datos voluntariamente no se dan, sin duda, al otorgar los datos voluntariamente, no se da un consentimiento expreso previo a remitirlos, pero las instituciones sí deberían tener el consentimiento expreso. Sí, no, desde luego, el tema del consentimiento expreso, pues en el caso mexicano, pues está vinculado a los datos sensibles. Los datos de identificación sabemos que están movidos por el consentimiento tácito y por la aceptación tácita del aviso de privacidad, pero en el caso del consentimiento expreso vinculado a datos sensibles, pues es obligado, ¿no? Allí, Ernesto, pues yo apelo siempre a que desafortunadamente no hemos tenido una profunda cultura
de protección de datos y sobre todo con la tecnología somos muy abiertos a entregar los datos, a aplicar el botón de sí acepto sin mayor consideración, ¿no? ¿Cómo controlar la información de los infantes? Bueno, pues esta ya se había contestado. ¿Qué se está realizando en México para integrar la parte legal sobre los efectos que está provocando el uso y mal uso de los datos masivos? Daniel, esta es una gran pregunta. Fíjate que México, con los procesos automatizados de datos, pues dio como que un paso importante con la firma del convenio 108, que de alguna manera, convenio 108 del Consejo de Europa, que de alguna manera permitía un flujo de información entre las autoridades justamente para prevenir malos tratamientos automatizados de datos. Pero lo que te puedo decir, Daniel, es que prácticamente este tema está totalmente desbordado. Desafortunadamente, el INAI es una autoridad con muy buenas intenciones, con muchísima gana, con muchísimo empuje, que ha tenido muchísimos efectos muy positivos, pero que pues cada vez se ha vuelto más pequeño y que desafortunadamente en materia de datos pues está totalmente descobijado, ¿no? A mí me parece que una política digital por parte del gobierno sería lo ideal porque alinearía los esfuerzos que hace el INAI para la protección de datos. Desafortunadamente, este uso de datos masivos, pues cada vez vemos sus efectos más nocivos y no dudemos que en los siguientes años, y no te estoy hablando de muchos años, vengan efectos todavía peores y México se está quedando totalmente rezagado, no solamente en materia legislativa, sino en materia de una autoridad mucho más robusta que pueda entrarle directamente a la protección y al mal uso de los datos masivos. Tenemos aquí la pregunta de Carlos Espinosa, que le mando un saludo muy afectuoso. ¿Cómo asegurarse de quien porta el teléfono para geolocalización o abre una app es en realidad el propietario y en consecuencia aplicarle consecuencias? Esa es una pregunta, estimado doctor Espinosa, que me supera. Me supera porque desde luego que es muy complejo estas propuestas tecnológicas que se están haciendo. Y claro, pues los tecnólogos abren la puerta a distintas posibilidades tecnológicas, pero ya en la aplicación a los abogados nos va tocando de alguna manera dilucidar si en realidad el propietario era el que portaba el teléfono o no, y cómo le vamos a aplicar algunas consecuencias, ¿no? Es claro que pues ahora con estas nuevas tecnologías, pues desafortunadamente el seguimiento tendrá que venir a partir ya del caso concreto en cómo vamos a ir resolviendo estas peculiaridades. Pero más allá del tema, pues yo diría, pues ciérrale tu ventanita al Bluetooth, ¿no? Para que no se genere la conexión en los casos de estas aplicaciones. Y para el tema de geolocalización, pues aquí sí yo te diría, hay que hacer una defensa muy fuerte en contra de esta política del Estado que busca posicionar el tema de geolocalización para el seguimiento, porque mientras no dé medidas de seguridad reales o medidas de seguridad que nos den confianza a todos, pues es muy difícil creer que este proceso de geolocalización solamente estará llevado a cabo para los fines de la pandemia, ¿no? Una última pregunta, porque ya prácticamente se me acaba el tiempo. Por aquí, ¿qué pasa con los derechos humanos? ¿No? Aquí hay varias preguntas vinculadas con el tema de derechos humanos. Pues es lo que yo me pregunto, Stephanie, ¿qué pasa con los derechos humanos? Porque al fin y al cabo la vida privada, la autodeterminación informativa, pues es fundamentalmente derechos humanos, ¿no? Están consagrados en nuestra Constitución, son derechos previstos en la Constitución y tal parece que con motivo de la pandemia pues nos olvidamos del tema. ¿Y qué más da la privacidad? ¿Cómo que qué más da la privacidad? ¿Qué más da la intimidad? ¿Cómo que qué más da la intimidad? Son derechos establecidos en nuestra Constitución que deben defenderse y ahora que ya han pasado varios días respecto de este primer shock que tuvimos con el aislamiento, pues ahora pues ya estamos en suficiente conocimiento de qué es lo que está pasando y hay que hacer una defensa adecuada del derecho a la vida privada y a la intimidad en contra de estas injerencias arbitrarias que se están proponiendo.
De verdad que les aprecio muchísimo. Hay muchas preguntas muy buenas. Le voy a pedir aquí, les quiero pedir si me las mandan por correo y yo con todo gusto se las voy contestando. Qué pena que no nos dé tiempo para abordar algunas de ellas, pero pues el tiempo es muy ingrato y pues como decimos en términos coloquiales, ya se me acabó el 20, ¿no? De verdad que les agradezco muchísimo la atención y que hayan compartido conmigo estas reflexiones y ojalá hayamos podido hacer vibrar a todos ustedes para que hagamos una buena defensa de la vida privada y de nuestra vida íntima. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Guillermo. Lo disfrutamos muchísimo, muy valiosa toda la información que nos compartiste. Yo les agradezco a todos su presencia y les invito a que en cuanto concluya la transmisión van a recibir una pequeña encuesta que nos ayuda muchísimo siempre para mejorar, saber su opinión. Entonces les tomará 30 segundos contestarla. Y pues esperemos verte pronto, Guillermo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Mónica.